¿Y Norita? Acá estamos recordando mi llegada al país en el año 1950, un 27 de mayo, un día muy nublado, con mucha expectativa porque veníamos, mi papá había llegado en el año 49 y entonces nos mandó buscar a nosotros. Y ese día no podíamos llegar al puerto de Buenos Aires porque había baja, ¿cómo se dice? Pleamar, no, Marea. Baja mar, no llegaba al puerto de Buenos Aires. Claro. Entonces estuvimos 3 horas ahí en Montevideo hasta que subieron las aguas y pudimos llegar. Y yo con mi rodilla chiquita buscando a mi papá, a ver dónde estaba ese sombrero. Era la época que estaban todos imagínate que hacía un frío. Sí. Bueno, con todo con el sobre todo y sombrero, ahí estaba mi papá, nos recibió. Bueno, fue un momento con mucha alegría de reencontrarnos. Pero la partida de mi patria y del Emarque, de Potenza Pichena, que es donde yo nací, un 22 de octubre, fue muy dolorosa para mí, porque primero despedimos a mi papá, que se vino en el año 49, y luego el despedirnos de toda la familia que quedaba, mi abuela, que yo tanto amaba, mi abuela, mi tío, el abrazo de mi abuela y mi mamá. Fue muy difícil. Está bien, Norita. Viste, yo con una criatura de 5 años, ves el abrazo de los de antes, vos decís, no te veo más, hija, no te veo más, y no se volvieron a ver más. Es muy desgarrador el destierro y el viaje, pero era la posguerra, no había trabajo, trabajaba nada más que mi hermanita de 14 años en una fábrica de ladrillos, y entonces, como en todas partes, había feudos, y entonces el dueño de ese lugar le dijo a mi papá, dice, mira, no hay trabajo para los dos, vos te vas, dice, que quede tu hija a trabajar. Y mi papá, escúchame, mi hermana tenía 14 años, y mi papá dice, no, de acá me voy. Bueno, la cuestión que preparó todo, lo mandó y vino acá para la Argentina, y luego nos mandó a buscar a nosotros. Y sí, nosotros viajamos en el barco Andrea Chi, o sea, Andrea C, y en la tercera clase, o sea que, viste, abajo de todo, y había como un lugar el camarote donde estábamos no era un camarote, era un camarote largo, que ahí estábamos la gente más humilde, pero había gente que venía con los bolsitos, con el pañuelo atado, como se ve en las películas, ¿no? Y yo recuerdo siempre que había una mujer con una deformación en la cara, que era como una deformación que a mí me daba tanto miedo que yo me agarraba de mi mamá o me agarraba de mi hermana. Mi otra hermana no le hizo daño el barco. Y veníamos con mi hermano y otras 10 personas más, familia y amigos. Pero los hombres iban para un lado y las mujeres estábamos en otro. Y bueno, eso me daba mucho miedo. Cuando subimos al barco, después que subimos y nos acomodamos en tercera clase, nos acomodaron, vino un enfermero, todo vestido, nos hizo como en fila india y venía con una jeringa, claro, a darnos la vacuna de la varicela, no varicela, era de la, bueno, una vacuna para que no nos enfermemos. Y bueno, y por eso es que tengo acá toda sí, un miedo. Bueno, después pasamos ese momento, nos ubicaron en el camarote, cama, cucheta, y después desayuno, almuerzo, merienda, cena. Mi pasión era el pan, porque a nosotros nos faltaba el pan, no es que nos faltaba, lo teníamos medido, bueno. Y entonces yo cuando iba a desayunar, cuando podía me agarraba todo el pancito y me lo ponía acá, ¿viste? Yo me lo ponía acá en la mano y después lo chupaba el pan. Y entonces el camarote me dice, el camarero me dice, guarda, bambina. Dice, no te lo porte el pan, dice, porque al mediodía, dice, si está una altra volta y a la noche otra vez, ¿viste? Me decía.
Así que bueno, y fueron cosas que fueron, bueno, y después fue el desembarco, de los 21 días arriba del barco, que nos hizo muy mal, a mi hermana y a mi hermano no tanto, pero a mi mamá sí, a mi hermana la mayor también, y yo me acuerdo más o menos, pero yo estaba siempre al lado de mi mamá o mi hermana. Después llegamos acá y sí, fue difícil y fue la adaptación cuando una criatura viene, tenía mucho miedo, no conoces el idioma y después hubo, ¿cómo se dice? Bullying, dicen ustedes. Sí, me he escuchado de eso, me acuerdo, Ah, sí, en sí, el sí, aula. sí, la tanita, Sí, sí. con la ropa, porque allá se hacía la ropa tejida, entonces cuando todas las chicas a las 5 de la tarde se iban todos con todas cambiaditas que se usaba acá, yo me quedaba así, viste, contra la pared a mirarlas, viste, como yo era un bicho, porque mira la tanita, mira esto, y para ir al colegio no te puedo explicar el miedo, para ir al colegio no Sí. conocía el idioma, me daba miedo ir al baño. Y entonces cuando volvía me hacía pis encima, mientras veníamos caminando, mientras yo venía caminando, porque no me daba miedo ir al baño allá en la escuela, siendo que me trataban bien y todo. Siempre la voy a recordar a mi primer maestra que se llamaba la señorita Ginny. Ginny, nunca la voy a olvidar, que me ayudó un montón. Y bueno, y después la adaptación fue todo, fue difícil y lloré un montón, pero después a la semana, te vuelvo a repetir como una vez te dije, mi mamá me llevaba, enseguida aprendes el idioma, cuando uno tiene 5 o 6 años, yo tenía 6, los cumplí en octubre, llegué en mayo, y mi mamá me llevaba a todos lados porque así yo era la traductora, yo en una semana ya era la traductora de 20 adultos. Y entonces lo que no entendía mi mamá, dice, ¿perché ripete 2 volte mañana a la mañana? Porque era, me dice, no, dice, esta prenda o esta cosa que tenía que comprar, le decía, no señora, yo se lo voy a traer mañana a la mañana. Entonces mamá me decía, ma perché ripete mañana a la mañana? Se dice domani mattina, por ejemplo, en el idioma nuestro. Así que yo le traducía a mis hermanas, le traducía a mi mamá, y bueno, y así fue. Y después la adaptación acá en el colegio, que me costó mucho, tercero, cuarto, tercero más o menos, pero después ya empecé a enganchar. Siempre me costó la matemática, me gustaba lengua y historia, me gusta. Y bueno, después conocí a mi marido, Juan Dideo, mi abuelo, porque yo iba todos los días al corte y confección que se usaba en aquel entonces, y él pasaba todos los días a trabajar, hermoso, todo cambiadito. Y bueno, después a los 15 años me puse de novia, él habló con mi papá, que no quería que me puse de novia, que me pusiera de novia porque era muy chica, pero eran otros tiempos, otros códigos. Y bueno, así después nos pusimos de novio, yo tenía 15, el 22, después a los 19 me casé y tuve estos 3 hermosos hijos, Marcelo, Adriana y Ricardo, y bueno, y vos sos su continuidad, ¿cómo se dice? No, Sí, no su retoño. Que tengo mis otros nietos, Bernardo el mayor, Delfina y Gonzalo, y luego viniste vos, el Benjamín. Que te quiero muchísimo. Yo también, ahí. Te quiero mucho. Ahí estamos.